Amén. Quédese un momento de pie para orar al Señor por su palabra. ¿Qué le parece? Señor, te queremos dar gracias. Gracias por poder tener nuestra boca y poder expresar con nuestros labios cuánto te amamos y cuánto te agradecemos. Te pedimos por tu palabra que pueda hacer el efecto que siempre debe tenerla, Señor, y que pueda cambiar aquellas actitudes que no son correctas, Señor, afirmar aquello que estamos haciendo bien. Señor, que realmente cambie nuestro corazón siempre tu palabra y que nosotros siempre estemos dispuestos a ser usados por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Toma asiento. No los quería hacer parar de nuevo. Les quiero contar que yo también me caso. ¿En serio? Escuchaba a propósito de las elecciones. Ayer fue un hombre muy temprano a votar. Esto es real, no es un chiste. Y resulta que faltaba un vocal de mesa. Le dijeron, caballero, tiene que quedarse de vocal de mesa. Le dijo, no puedo, hoy me caso. Se tenía que casar. Dijo, lo siento, caballero, va a tener que, no sé qué hacer, pero no, tiene que quedarse de vocal de mesa. Y una señora mayor que venía detrás de él le dijo, no se preocupen, yo me quedo por él para que se vaya a casar. Qué tierno, ¿verdad? Muy, muy lindo. La verdad, quiero, a propósito de casar, mi hija se casa. Se casa. El 9 de noviembre se casa la Paulita Ordóñez. Así que, y adivinen quién la casa. Tengo que estar ahí, obvio. Desde chiquitita le digo, yo te voy a casar. ¿No es cierto? Cuando tengas tu buena edad ya para decidir casarte, yo te voy a casar. ¿Cómo están ustedes? Dios les bendiga, qué bueno poder verles también y poder verles desde el púlpito. Siento una gran responsabilidad siempre cuando el pastor me invita a predicar de lo que tengo que decir y de cómo me voy a parar y las cosas que voy a transmitir. Y siento esa responsabilidad, alegría, de todo. Y alguien decía, un pastor del seminario decía, nunca dejen de tener nervios cuando suban al púlpito. El día que deje de tener nervios, no suba mejor, porque va a tener así como demasiada confianza. Quiero que busquen en sus Biblias el libro de Abdías. Para los que no tienen mucha expertise en Biblia, les va a costar un poco encontrar el libro. No es un libro fácil de hallar, porque es chiquitito. Vamos a leer este texto, no muy común para misiones. Y vamos a ver qué es lo que dice. Yo quiero que lea conmigo, ¿ya? Pero si solamente tiene la versión 1960. Si no la tiene, lea, siga la lectura, pero en voz bajita. ¿Ya? Los que tienen la versión 60 puedan seguir conmigo la lectura. Dice la palabra del Señor. ¿Lo encontró, verdad? Abdías. No tiene capítulos. Vamos a leer Abdías. ¿Ya? Dice la palabra del Señor. Visión de Abdías. Jehová, el Señor, lea conmigo, ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te ha hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, ¿cómo has sido destruido? ¿No hurtarían lo que les bastase? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco?
cómo fueron escudriñadas las cosas de Esaú, sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. No haré que perezca en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú. Y tus valientes, oh Teman, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago. Por la injuria a tu hermano Jacob, te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suertes sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta ni de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. También debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos se escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. Los últimos 6, vamos. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones, como tú hiciste será contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza, de la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones. Beberán y se engullirán y serán como si no hubieran sido, mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Esaú estopa, y los quemarán y los consumirán, ni aun resto quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. Y los del Negueb poseerán el monte de Esaú, y los de Cefela a los filisteos poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria, y Benjamín a Galaad, y los cautivos de este ejército, de los ejércitos de Israel, poseerán los de los cananeos hasta Sarepta, y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarat poseerán las ciudades del Negueb, y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino será de Jehová. ¡Wow! 21 versículos tiene este libro. Queridos, si su profesor de escuela dominical le ha dicho, oye, tú ni siquiera has leído un libro de la Biblia, dígale que hoy día leyó un libro de la Biblia. Lo leyó completo, un libro de la Biblia, completo, porque este es el libro más corto de la Biblia, del Antiguo Testamento. ¿Ya? El libro más corto, con 21 versículos. Qué interesante, interesante todo, y habían algunos nombres que usted ahí ya los sabía, ya, ¿no es cierto?, los manejaba, y de esto vamos a aprender un poquito sobre Abdías. ¿Quién era Abdías? No nos dice mucho la Biblia quién era Abdías. Dice que vivía en Judá. Cuando el reino estaba dividido, él pertenecía a la parte de Judá. ¿Ya? El 80% del libro de Abdías es en contra de Edom. Y el 20% del libro habla en favor de los israelitas. Interesante que un libro de un profeta sea dirigido en gran parte a los habitantes de Edom, llamados también los edomitas. Abdías
significa siervo de Jehová. Qué hermoso. ¿Le gustaría que su nombre significara algo de Dios también? Llamarte, hey, ahí va el siervo de Jehová. Qué hermoso. O siervo de Dios. Tiene 21 versículos. Algunos personajes del Nuevo Testamento llevan el nombre también de Abdías, así como del Antiguo Testamento. Su estructura como libro, ¿no es cierto?, es la destrucción de Edom, del verso 1 al 9, las razones de la destrucción, del verso 10 al 14, el día terrible de Yahvé o de Jehová, del verso 15 al 16, y la restauración de Israel en los últimos 4 versículos del 17 al 21. ¿Cuál es el trasfondo histórico? Es una profecía en contra de Edom, ya lo dice el verso 1, que es una profecía en contra de Edom. Este pueblo estaba situado al sur de Judá, ¿ya? Y al este del Mar Muerto, ¿ya? O el Mar Grande, que le llamaban también, al Mar Muerto. Eran vecinos con Israel. La historia nos lleva al principio de una rivalidad que empezó con los descendientes de Abraham. Tenemos a Abraham, ¿no es cierto?, como patriarca. Después de Abraham, ¿quién viene? En sucesión de hijos, tuvo a Isaac, ¿no es cierto? Ismael, tuvo Ismael primero, después Isaac, pero Ismael se fue con otro pueblo, ¿verdad? Y tuvo a Isaac. Y de Isaac nacieron, ¿cuántos hijos? 2 hijos. Uno que se llamaba Jacob y el otro que se llamaba Esaú. Me sé un chiste fome de Esaú, que a Dios no le gusta a Esaú. A Jacob amó y a Esaú aborreció. Bueno, pero a Esaú, la U. Fome, pero es que me acordé, no podía dejarlo pasar. Nacieron 2 hijos. ¿Qué pasaban con estos 2 hijos, queridos? Estos 2 hijos tuvieron rivalidad, dice la palabra del Señor, desde el vientre de su madre. Tenían rivalidad. Ella sentía, imagínense, una mujer embarazada y que se le muevan los mellizos que están ahí adentro y peleen. De hecho, dice la palabra del Señor que cuando nació Esaú, Jacob lo venía agarrando del talón. Del talón. Y ahí se conoce la historia de estos 2 niños que crecieron juntos en un hogar, pero eran completamente distintos. Esaú se transformó en un cazador, ¿no es cierto? Y Jacob hacía más labores de casa. Le gustaba cocinar, ayudarle a su mamá. Y ahí con su mamá después tramaron. Pero no le voy a contar la historia, pero sí en forma general. Eran 2 naciones porque Dios les dijo, cuando estaba en el vientre de su madre, que iban a ser 2 naciones y que una iba a gobernar sobre la otra. No le dijo, un hijo va a gobernar sobre el otro. Dijo, son 2 naciones que se están disputando ahí en el vientre y una va a gobernar la otra. ¿Cuál era la que iba a gobernar? La familia de Jacob, ¿ya? Aunque Esaú había nacido primero, pero era Jacob, que lo había dicho Dios, el que iba a gobernar. El que iba a gobernar por sobre su hermano y por sobre la familia. ¿Sabe? Cuando Jacob huye, tiene que huir porque su hermano lo quiso matar cuando lo engañó y el padre de Jacob, el padre le dio la bendición, ¿no es cierto?, pensando que era su hijo Esaú, y Jacob tuvo que huir porque su hermano lo quería matar. Él vuelve, se reconcilia con su hermano. Pero ¿sabe? Los 2 pueblos siempre vivieron diferencias, siempre. Entonces Dios hizo habitar, ¿no es cierto?, a Jacob en tierra de Palestina y a Esaú lo hizo habitar en Edom. Edom significa rojo.
por una especie de arcilla roja que tenía la tierra de Edom, se llamaba rojo. Y a Esaú también le decían rojo. El rojo, ¿no es cierto? El rojo de Esaú, porque era de cabellera rojiza, ¿verdad? Y le gustaba mucho el guisado de lentejas que tenía aparentemente un color rojo. Mire, todas esas cosas se dan. Estas dos naciones vivían juntas y pertenecían a un mismo padre, pero no se podían ver más los de Edom más que los de Israel. Los edomitas, que se llaman a todos los que vivían en esa región, tenían en contra, ¿no es cierto?, tenían en contra a Israel. Siempre los miraban en menos. Y aquí empieza todo este conflicto. Abdías entra a escena como profeta de Dios a esta situación que estaban pasando ellos. Ya se las voy a adelantar. ¿Dónde vivían? En Edom, que era una parte montañosa de ahí, de esas tierras, casi inexpugnable, de la que estaban muy orgullosos ellos, pensando que nadie les podría sacar de ahí. Se hallaba la ciudad de Petra. ¿Ha escuchado Petra? Petra, que significa piedra, ¿ya? Y los habitantes de Petra, los habitantes de Edom en general, sus casas las tenían metidas en las peñas, en la montaña. ¿No es cierto? Cavaron, y ahí dentro de las montañas hicieron sus hogares. Qué interesante. Tenían una asombrosa arquitectura, ¿no es cierto?, que hasta el día de hoy hay vestigios de aquello. Tenían acantilados de rocas superiores a 200 metros. Sus habitantes estaban en las grietas y hendiduras de las rocas. En la actualidad todavía pueden verse aquellos vestigios de edificios de piedra color rojo y púrpura, y que da el hierro y el magnesio según lo que dice Wikipedia. De la enemistad entre Saúl y Jacob pasó a los idumeos o edomitas, que no permitieron pasar por los dominios a Israel en su peregrinación hacia Canaán. Aquí pasa algo interesante. Viene el pueblo de Israel, ¿no es cierto?, que ya viene de peregrinar desde Egipto y necesitaban llegar a tierra de Palestina, a su tierra que Dios le había prometido. Y tenían que pasar por Edom. Mandaron emisarios para avisarles que necesitaban pasar por ahí, pero no se los permitieron. Y Dios no les permitió derrotar a los edomitas como lo habían hecho con otros pueblos que se pusieron en el camino y fueron derrotados. Los edomitas se respetaban. ¿Por qué? Porque Dios los consideraba hermanos de los israelitas. Los consideraba hermanos, no podían tocarlos. Pero sí Dios permitió mucho de los edomitas en contra de los israelitas. Pero aquel rencor histórico hacia Judá se convirtió en odio hacia todos los judíos. Es más, en ocasiones se pusieron al lado de los enemigos para luchar en contra de Israel. No se tiene muy claro la fecha en que se escribió el libro de Abdías. Hay distintos teólogos que hablan de distintas fechas y de distintas invasiones de Israel. Pero una de las que más se destaca, una invasión que más se escribe en el Antiguo Testamento sobre o en contra de Israel, fue la de Nabucodonosor. Babilonia conquistó Israel, ¿no es cierto?, y quedó todo destruido, y se llevaron cautivo, acuérdese, a todo el pueblo de Israel. Siempre quedaban un remanente. Y dice el texto que acabamos de leer, que los edomitas
participaron en eso. Les ayudaron a Babilonia a conquistar la tierra de Israel. ¡Qué traicionero! Sus hermanos le ayudaron en esta debaste, ¿no es cierto?, de la destrucción casi total del pueblo de Israel. Ellos, y lo que más le critica Dios a través del profeta a los edomitas, que ellos estaban orgullosos de la seguridad, estaban orgullosos de cuánto ellos tenían en riquezas, vivían en un lugar privilegiado, contaban con agua, contaban con tierras fértiles, eran ricos en sobremanera, eran muy ricos, tenían un ejército poderoso. No cualquier imperio iba a derrotarlos o se iba a atrever a invadirlos. Ellos se les levantó el orgullo, ¿no es cierto? Y nadie los podía sacar de ahí. Imagínense que usted tenga un amigo o un compañero de trabajo, que me imagino que en más de alguna oportunidad usted pasó por un problema así, un compañero de trabajo que era su amigo y el compañero lo delata lo traiciona en alguna cosa con su jefe. ¿Ah? ¿Cómo se sentiría usted? Sentiría que solamente está la destrucción para la persona, para mi amigo. ¿Ah? Usted quería ahorcarlo de rabia, de impotencia, como la traición, ¿no es cierto?, se hace protagonista en esta historia de Abdías. Interesante el libro de Abdías, es interesante en su contenido. Ya leyó usted un libro completo, ¿no es cierto?, porque tiene solamente 21 versículos. Imagínense una ciudad derrotada en el suelo, ¿no es cierto?, donde hay solamente ruinas. La destrucción, la desesperanza reinan. Un pequeño grupo de personas se reúne en secreto para planificar una misión de rescate. Se dice que este Abdías, ¿no es cierto?, justamente Dios lo usó, no solamente para predicar, no solamente para profetizar, sino para ir en rescate de aquellos que estaban en Edom y que pertenecían a su pueblo. Cuando invadió Babilonia, se dice que gran parte del remanente que quedó ahí en Jerusalén, en tierra de Israel, ellos, los edomitas, los tomaron presos, se los llevaron a Edom y los hicieron esclavos. Más encima, tanto rencor tenían ellos contra el pueblo de Israel. Su objetivo de Abdías y los que estaban planeando este rescate era poder sacarlos, ¿no es cierto?, tomarlos y sacarlos de aquella ciudad y llevarlos a un lugar seguro. Esta es la historia del profeta Abdías, un profeta muy poco conocido en la Biblia, se ha predicado muy poco de él, pero que tiene una gran enseñanza hoy día. Así como Abdías, ¿no es cierto?, predicando, hablando de parte de Dios, y así con su corazón teniendo para rescatar a aquellos que están perdidos, así es también la historia de la iglesia. Cuando su lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales, dice la palabra del Señor. No luchamos con las personas, luchamos con el Dios de este siglo, como lo llama la Biblia, en donde tiene todo al mundo oscurecido, lo tiene bajo tinieblas, lo tiene apresado, porque se ha burlado de nosotros como cristianos. Satanás se ha puesto como meta en su vida burlarse de nosotros, de lo poco efectivo que somos nosotros en la predicación del Evangelio, de lo poco efectivo que somos nosotros para rescatar al mundo perdido. Nosotros, ¿verdad?, debíamos ser valientes como lo ha sido Abdías
hablar la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios, porque vendrá el día del Señor. Ya vamos a hablar qué es el día del Señor. Pero se habla de aquel día y nosotros debemos estar preparados. Nosotros debemos, ¿no es cierto?, ser instrumento en la mano de Dios para rescatar de las manos del enemigo, de las fauces del enemigo, a aquellos que están perdidos. Si usted empieza a tomar conciencia de esta palabra y empieza a mirarse y a analizarse qué tanto yo he hecho para rescatar a aquellos que están perdidos. En Buin, usted sabe nuestra misión, en Buin lleva 4 años de funcionamiento, así como está, nos ha costado muchísimo. Yo, aunque estoy pastoreando, pero mi pastoreo es menos de medio tiempo por mi trabajo secular, pero estamos trabajando. Pero hemos tenido que dar enfoque distinto, porque hemos estado trabajando para nosotros mismos. Hemos perdido un poco el enfoque, hemos apuntado y nos hemos apuntado nosotros mismos, nos estábamos alimentando. Estábamos haciendo una escuela dominical para alimentarnos a nosotros y no estábamos pensando en lo que deberíamos pensar, en lo que deberíamos realmente ver por las personas, ¿no es cierto?, que están en la población donde estamos insertos nosotros. La presidenta de la Junta de Vecinos nos dijo la otra vez y me llegó y me dolió. Me dijo, ustedes, hay mucha gente de esta población que no tiene idea que ustedes tienen reunión aquí los domingos. Pero ¿cómo? Le dije yo, si hemos publicado, hemos hecho algunas cosas. Me dijo, sí, pero ha sido insuficiente. Y me lo dijeron, y me lo dijo a mí. No se lo dijo a algún hermano de la iglesia. Pero yo ya venía pensando que realmente estábamos un poco desenfocados, ¿no es cierto? Y no estábamos haciendo todos los esfuerzos para poder ganar almas, que es lo que nosotros debemos hacer. Arrebatar de las fauces del enemigo a aquellos que deben ser salvos. Y yo les dije a los hermanos, ¿vamos a seguir haciendo actividades? Sí, pero van a tener que necesariamente tener enfoques evangelísticos, misioneros evangelísticos. No porque el pastor esté detrás mío preguntándome cada semana cómo voy, y vamos, ¿quién ganó? ¿A quién otra alma se ganó? No lo hace. Nos ha dado libertad de trabajar. Pero creo que es tiempo de poder cambiar, de poder dar enfoques evangelísticos. ¿No es cierto? Este varón Núñez, que es norteamericano, que murió no hace mucho tiempo, él decía que una iglesia que no tenga un enfoque evangelístico es una iglesia que está destinada a morir. Una iglesia que no tenga un enfoque evangelístico en sus pilares como iglesia, está destinada a morir. ¡Wow, hermanos! Me impactó eso. Me impactó en cuál debería ser nuestra responsabilidad. Lo cierto que este joven, Abdías, tenía un llamado de parte de Dios. Dios le envió a que fuera él su mensajero, a que predicase, ¿no es cierto?, en medio de la destrucción de Jerusalén, pero que predicase en contra, ¿no es cierto?, de los edomitas, que vendría juicio para los edomitas, que se habían vuelto en contra de Israel. Fueron muy despiadados, no fueron buenos vecinos. Podrían haber unido alianzas hace muchos años en la historia de Jacob con Esaú. Podrían haber entendido todo el pueblo que no debemos estar en disputas y podría haberse acabado todo esto y hubieran sido quizás un pueblo mucho más poderoso hoy día. Dios le pidió a Abdías que fuera valiente
y que no tuviera miedo de predicar lo que iba a predicar. Pero era una misión de rescate. Y la misión de Abdías no era solamente llevar un mensaje de juicio, sino que también de rescatar a aquellos que estaban atrapados, aquellos que están en un mundo oscuro, en un mundo en donde no tenían escapatoria. Eran esclavos, servían como esclavos en Edom. Así como nosotros vemos a muchos que están esclavizados. Muchos que están esclavizados. Y que Satanás los tiene cautivos. Tiene sus ojos, ¿no es cierto? Tiene una venda en sus ojos. Y no estamos nosotros ahí para quitárselas. Era realmente una misión de rescate. Pero Dios les da la victoria al pueblo de Israel. Dios no les dice al pueblo, vayan y ustedes arrasen con todo Edom. Dice que el juicio va a ser de él. Y aquí viene el gran versículo de todos estos versículos bíblicos que acabamos de leer. El gran día del Señor, dice el verso 15. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. El gran día del Señor, para ellos a lo mejor significaba ese día de destrucción, en donde los edomitas iban a desaparecer por completo. Dios prometió la destrucción total de Edom. Y cuando desaparecieron, se dice que desaparecieron completamente. Hoy día no hay edomitas, pero se dice que desaparecieron cuando fue destruido el templo de Jerusalén, en el año 70 después de Cristo. Ahí dice que desaparecieron. Se cumplió la promesa del Señor. Pero la venganza era de Dios, no era de nosotros. Nosotros no tenemos que ir a vengarnos, no tenemos que ir a echar fuera demonios, no tenemos que ir a buscar el demonio donde está. No, nuestra misión es rescatar a aquellos que están perdidos, traerlos a un lugar seguro. Y mi otra pregunta que les hago yo, ¿acaso muchas veces nosotros como cristianos no nos comportamos como los edomitas? ¿Acaso cuando viene alguien nuevo, acaso no los rechazamos? ¿O somos de aquellos que acogen a todos aquellos que llegan? ¿Les damos la tarea fácil para que lleguen a los pies de Cristo o se la hacemos difícil, hermanos? A nivel nacional se disciplinó a un pastor. Solamente le voy a dar la información general. Se disciplinó a un pastor. ¿Sabe por qué? Porque maltrató a un hermano de la iglesia, a una hermana inmigrante, y la denostó en público. Y lo disciplinaron. Porque no podemos permitir que ninguna persona pueda maltratar a otra. Menos por su condición económica, menos por su condición de inmigrante. No podemos permitir que pasen cosas así, aunque las hay, queridos. Aunque en la iglesia pasan muchas cosas terribles, y nosotros somos más buenos para echar a los hermanos que recién vienen llegando. Los echamos por una mala actitud, por una mala cara, por una mala respuesta, porque no somos delicados para decir las cosas. Muchas veces entorpecemos el trabajo que Dios quiere hacer con las personas. Tengamos cuidado con nuestros malos comentarios hacia los pastores. Tengamos cuidado por cómo tratamos al liderazgo de la iglesia. Tengamos cuidado porque hay muchos oídos también. Hay hermanos que se han ido porque han tenido un problema en la puerta. Se han ido. Porque la persona, no fuimos idóneos en poner a alguien, a una buena persona ahí en la puerta a recepcionar. Y ponemos al
al que más reta a la gente. No, pongamos a alguien afable, ¿verdad? Yo trato de no poner al hermano Raúl en la puerta. No, es el hermano Raúl. No, hermano Raúl. No, si no deja. Tenemos que recibirlos con cariño, porque vienen heridos porque han sido rescatados de Edom, vienen hediondos, porque vienen de la calle, hermano. ¿Qué quieres? Aquí vienen con hambre, vienen con mucha necesidad. ¿Cómo nos vamos a comportar? ¿Como sus hermanos o como sus enemigos? Que el Señor nos use realmente, que nos use para traer al mundo perdido a los pies de Cristo. Pero sea amable, no se deje usar por Satanás. Sí, hermano, porque aún usted siendo cristiano puede ser usado por el diablo para echar a gente para afuera. Deberíamos crecer, todas las semanas deberíamos crecer, pero no hemos crecido muchas veces por nuestra torpeza, por cómo actuamos. Que el Señor le haya hablado a su vida y le haya hecho comprometerse más todavía en esta urgente tarea de evangelizar. Oremos al Señor. Buen Dios y Padre Celestial, gracias. Gracias por tu palabra que ha sido expuesta. Gracias por sacarme el peso en mi corazón, Señor, al poder predicar tu palabra, porque cada vez que nos subimos al púlpito tenemos algo que entregar de parte tuya, así como lo hizo Abdías y lo han hecho los profetas. Nosotros somos profetas en este tiempo y hablamos de tu palabra. Señor, que esa palabra nos convierta, cambie nuestro corazón y nuestro actuar. Que podamos ser agentes que rescatemos a aquellas almas perdidas que tienen necesidad de ti. Señor, úsanos. No, Señor, no queremos ser usados por nadie más que no sea por ti, Dios. Muchas gracias por lo que nos has entregado. En Cristo Jesús, tu Hijo. Amén. Que el Señor les bendiga. Bienvenido cuando usted quiera. Comuníqueselo al pastor, a la Misión Bautista Buin, los domingos a las 11 de la mañana nos juntamos allá. Así que son bienvenidos. Gracias, pastor.